semana nos acompaña nuestra psicoanalista Laura López, a la que hoy tenemos que felicitar porque es su cumpleaños. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy alegre y muy contenta de seguir cumpliendo años, de estar también junto a vosotros, que sin otros no sería posible, de sumar en las relaciones, en el amor, en el deseo, en el trabajo, en la salud. Tengo un montón de cosas que celebrar, ¿no? En todo, muy bien, claro que sí. Y la alegría de vivir, de seguir adelante, de ser feliz, ¿verdad? Claro, ya digo, esa pasión de la vida te lo da a las relaciones sociales también, ¿no? Las relaciones que tienes con otras personas y seguir en el camino del trabajo. Que no se llega a ninguna parte, que la ilusión se hace en el camino, ¿no? Además el famoso poema Ítaca nos lo dice, ¿no? Que al final pues, es ese camino que uno va recorriendo junto a otros, manteniendo, ¿no? Y que la pasión se muestra entre los acontecimientos, las palabras, otras personas, y que a veces tenemos ideas raras de las cosas y hay que revisarse de vez en cuando, ¿no? Laura viene hoy muy alegre y precisamente vamos a hablar de eso, de la alegría de vivir, de cómo alcanzar esa felicidad, ¿verdad? Para ello nos trae un libro, Laura, no es de ella, es de Miguel Óscar Menasa, ¿verdad? Sí, se llama El Profesional. El Profesional, Diálogos, y precisamente pues va un poco de eso, ¿no? De cómo alcanzar nuestra felicidad, habla de ese tema de cómo llegar a ella, ¿no? ¿Cuál es ese proceso que, como tú bien dices, Laura, es el propio camino, ¿no? La felicidad, no es cuando se alcanza totalmente. Claro, es en el camino, y es verdad, no nos enseñan a ser felices, que muchas veces vamos cargados con muchas ideas, nuestra moral nos impide también desarrollar nuestros deseos verdaderos, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces de la importancia de nuestros deseos inconscientes. A veces uno va con esas ideas de cómo tienen que ser las cosas, de cómo uno tiene que vivir, y no escucha verdaderamente nuestros deseos. Y los deseos inconscientes son esos de que uno no sabe qué es, pero es. Por ejemplo, uno lleva las llaves de su casa, va a abrirla y se da cuenta que no son las llaves de su casa. Entonces ahí podríamos leer, podríamos interpretar que algo le ocurre en la casa, que no hay un deseo de volver a esa casa, ¿no? Entonces, es ayudarnos a escucharnos a nosotros y de poner nuestro deseo en juego, porque al fin y al cabo uno cree que las cosas caen del cielo, que me tienen que gustar las cosas, o que hay alguna persona esperándome y va a coincidir conmigo en mis gustos, en mis deseos, y hay muchas formas de pensar que nos impiden poner en juego esos deseos verdaderos, porque Freud nos hablaba que no es cuestión de que hay algo esperando, ¿no? Sino que uno se juega en cada cosa que hace. Cuando uno se juega en las cosas que hace, ahí es donde ese deseo también aparece, y aparece esa pasión por las cosas. Entonces vemos que muchas veces tenemos muchas ideas que nos impiden vivir y desarrollarnos, conocernos, renunciamos a muchas cosas que al fin y al cabo nos producen también infelicidad, ¿no? Porque en ese camino de construir nuestro futuro, pues bueno, tenemos que escucharnos más a nosotros mismos, en el sentido de salir también de nosotros y producir otras ideas que nos hagan vivir una realidad más verdadera, porque a veces estamos más metidos en nuestras ideas, en nosotros mismos, y tenemos ideales de las cosas que no se corresponden con la realidad, y eso es una de las cosas que más infelicidad nos dan, ¿no? Laura, ¿qué nos quieres contar de este libro, El Profesional? Sí, pues bueno, se estrena online, ¿no? A través de Facebook, lo podéis ver el viernes a las 21 horas a través de, del Facebook de Miguel Óscar Menasa. Es un libro muy interesante porque son diálogos del profesional, ¿no? Y habla de esas cuestiones también de la vida cotidiana, del amor, del deseo, de la felicidad, del trabajo, del tiempo, ¿no? Y de la importancia de eso de revisar esos prejuicios que llevamos, esas ideas que nos transmiten y que vamos viviendo como un autómata sin darnos cuenta, y llega un momento en que uno en determinadas edades, ¿no? Aparecen ciertas crisis que hablan también de esa renuncia a nuestros deseos, ¿no? Cómo las personas renuncian a sus deseos y cómo están más metidos en sí mismos que es la realidad, ¿no? Que en ponerlo fuera de sí, en producir, en sacar esa energía para el trabajo, la creación, la salud, el amor, ¿no? Y vemos la importancia que tiene para construir nuestra felicidad. Incluso escuchaba una noticia que me llamó bastante la atención, que decían que en Japón habían creado un ministerio de la soledad, ¿no? Porque vemos de qué manera pensamos a los seres humanos, cómo se transmite ese individualismo, ese querer que todos sean iguales, no se transmite esa pasión por la vida, por el deseo de estar con otras personas, relacionarnos, porque realmente las personas son las que nos dan esa riqueza.
Y hay mucha intolerancia en las personas y mucho meterse en uno mismo, ¿no? Laura, ¿crees que la felicidad depende de uno mismo o también hay factores alrededor de nosotros que nos influyen? Mira, desde el psicoanálisis sabemos que la realidad es la que uno se construye. Es decir, tú te puedes ir al Amazonas y si tú no entiendes de botánica, lo ves todo verde. Pero claro, si ya se introduce en ti un pensamiento nuevo, ya empiezas a ver matices, ¿no? Ya empiezas a ver la planta tal o cual, te empiezas a sorprender y te empiezas a relacionar con tu medio. Pues igual pasa con nosotros, ¿no? No es que hay pautas o cosas que yo tenga que, sino que parte todo de ese inconsciente, ¿no? Es decir, que hay en mí tendencias que desconozco y que a veces me llevan al fracaso, a veces me llevan pues bueno, a producir conflictos a mi alrededor porque hay pasiones en mí que me están sobredeterminando, que me están generando una realidad que incluso me puede producir insatisfacciones o me puede producir también pues incluso enfermedades, porque hay cosas que no podemos gestionar y que tienen que ver con eso, con esa lógica que no es la lógica de la razón, ¿no? Porque a veces que vemos situaciones a nuestro alrededor que la leímos y decimos, pero ¿por qué está pasando esto? No lo entiendo. Pues claro, ese no lo entiendo, el psicoanálisis es como una linterna que te ayuda a mirar o a poner en juego todas esas cosas que a uno le pasan sin saber por qué y que hablan de esa lógica inconsciente, que son procesos inconscientes bueno, que tiene que ver con tendencias nosotros del egoísmo, de la hostilidad, los celos, la envidia, ¿no? Supongo que para vivir feliz, Laura, por ejemplo, sí que habrá factores alrededor que, bueno, pues que puedan influirnos de una u otra manera o tener días de estos que dices, hoy tengo un día fatal, hoy no soy feliz, ¿no? Pero se trata de que uno mismo pues sepa sobrellevar todo eso, ¿no? De tener esas pautas para saber qué hacer en caso de, o saber pues un poco encaminar todo eso que te viene, que te ocurre sin esperarlo a veces, ¿no? Sí, en ese saber cómo reaccionar. Es cierto claro, que la realidad a veces pues, le pasa de una manera a una persona y otra de otra, ¿no? Pero claro, esa es la cuestión, ¿no? Que no es lo que te pase, sino es lo que haces con eso que te pasa, ¿no? Y en esa gestión que comentas de esa realidad, pues tiene que ver cómo nos posicionamos nosotros ante nuestros propios deseos, ante ciertas angustias, miedos, y claro, dependiendo cómo yo esté, voy a poder poner la energía en un lugar o en otro, porque hay cosas que no puedes luchar contra ellas, que son imposibles. Y claro, el poder gestionar eso tiene que ver con que no te puedes pelear contra algo que no puedes, ¿no? Que es imposible, y tendrás que poner ese acento en otro lugar. Entonces, a veces lo que le ocurre a las personas también es que se le hace tan intolerable cuestiones que tienen que ver tanto internas como externas, que huyen de sí mismos, ¿no? Y ahí se producen, pues a través de esos mecanismos psíquicos, ¿no? Se produce también pues ese secuestro en la realidad o esa imposibilidad de poner la energía afuera, y uno está constantemente pues viviendo en su fantasía, en sus relaciones mentales, ¿no? En pensamientos e ideas que empiezan a darle vueltas constantemente y que no ponen la energía fuera de sí, porque no hay un ideal de que las cosas son de tal manera, hay pautas para tal, para cual, sino que uno cuando se juega en la vida, ahí es cuando va dando cuenta de cómo se van haciendo las cosas, pero claro, para eso uno tiene que limpiarse, ¿no? Es como el aparato de aire acondicionado que hay que revisarlo de vez en cuando. Nada es blanco o negro, ¿no? Todo es gris, todo tiene sus matices, ¿no? Nada... Claro, pero el color lo pone uno, ¿no? Que es la mirada la que te hace ver las cosas de un color o de otro, ¿no? Entonces es revisar un poco en uno para poder ver las cosas de manera diferente, ¿no? Como cuando uno va al Amazonas, si uno se revisa la forma de pensar, va a poder ir abriéndose a otras realidades diferentes. Es importante, Laura, tener aspiraciones, tener proyectos para ser feliz. Yo esto lo veo muy importante, ¿eh? O sea, hay que vivir el día a día, por supuesto, pero creo que es muy importante tener proyectos, tener aspiraciones, ¿no? Tener, pues, algo en mente. Yo, por ejemplo, cuando toca la hora de irse de vacaciones, ¿no? Pues disfruto de mi viaje, pero disfruto muchísimo también en esa planificación, ¿no? En ese dónde voy a ir, qué voy a hacer, voy a buscarme tal ruta, ¿no? Entonces creo que el proceso, el camino es muy importante, ¿no? En ese sentido, tener proyectos, tener cosas en mente. Claro, pero fíjate la diferencia también que te voy a hacer de esa cuestión, ¿no? Porque tú tienes un proyecto y sabes que tienes un proyecto cuando lo haces, cuando te vas, cuando estás con otras personas, cuando haces tal trabajo, Pero claro, hay personas que solamente se quedan en ese camino, que solamente se quedan dándole vueltas a las cosas.
y dándole vueltas, ¿no? y fantaseando lo que va a ser, lo que no va a ser. Y claro, ahí podemos leer que su deseo es no realizarlo, ¿no? Personas que se quedan insatisfechas constantemente porque no son capaces de poner esa energía en la realidad, de transformar nada. Tienen su energía psíquica puesta en sí mismos constantemente. Y claro, la salud tiene que ver con poder ponerla para trabajar, para transformar algo de la realidad que no te gusta, o bien para algo que está insatisfecho para ti, que no se puede realizar, pues desviarlo, poner esa energía en otro lugar, ¿no? Como hace pues la creación, en la cultura, en el arte, ¿no? Hay cosas que no son realizables, pero que puedo utilizar esa energía para producir otro placer en otro lugar, ¿no? Entonces una persona enferma está muy secuestrada en su fantasía, ¿no? Laura, ¿nos quieres leer algún trocito? Sí, os voy a leer un trocito de este libro. Muy bien. ¿Tú que lees también? Te lo voy a hacer de regalo de cumpleaños. Es un aprendizaje. Que nos leas aquí un poco. Muchas gracias, muchas gracias. No, que es un aprendizaje, que también lo importante que nos trae el psicoanálisis, que todo es un trabajo, que nadie viene hecho, sino que es una posibilidad para todos pues poder crecer, desarrollarnos, pero a veces en esa gestión emocional Mira qué intelectual está con las gafas, ¿eh? Sí. Está muy guapa. Gracias. Se llama Diálogo 76, es la libertad y el tiempo. Tener horarios para desayunar, comer y cenar me parece bien, hasta para dormir. Todos los amores que se ponen horarios, en general, fracasan. El tiempo fracasan. Leer, escribir, pintar, bajo el yugo de un horario, terminan desuniéndose de nosotros y nos abandonarán. El tiempo del reloj no se parece en nada al tiempo del sujeto, pero es el sujeto el que se encadena al tiempo. Se la pasa sufriendo todo el tiempo, y cuando deja de sufrir, no lo hace para gozar, sino para poner fuerzas para volver a sufrir. No es un trabajador, es un esclavo, aunque sea un trabajador. Los sistemas actuales de producción se aprovechan de esta enfermedad del hombre. El hombre actual no quiere luchar ni por la libertad, ni por ninguna otra cosa. Le gusta el lugar donde está, la idea de cambiar lo enloquece y entonces dice: cambiar es peligroso, los cambios muchas veces toman el camino del mal y ya no se puede ni dormir. Mire, señor, prefiero la esclavitud y el maltrato, que le puedo asegurar que esta noche dormiré tranquilo, toda la noche. Esta manera de pensar y de vivir produce en el hombre graves enfermedades y acorta la vida. No reivindica nunca nada, no es un trabajador, es un esclavo. Se conforma con lo que le dan, aunque sea poco, y se somete a todos los vicios y defectos de quienes lo esclaviza. Y lo verdaderamente terrible es que el hombre aprendió a gozar de sus cadenas, ama con intensidad sus cadenas. Y cuando se lo hago notar, él me dice: ya lo sé, pero vivimos en tiempos muy difíciles. Más adelante, tal vez, sea necesario luchar por mi libertad. Ahí seguramente lucharé. Y para decir algo, a lo mejor la libertad no puede esperarlo. El impacto produjo un silencio. Luego me dijo: usted quiere asustarme y lo ha conseguido, pero igual me quedaré aquí. Tratando de modalizar la frase anterior, tal vez para usted sea lo mejor, pero yo le seguiría pensando: las cosas buenas muchas veces no son para todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que usted dijo al comenzar la conversación, recuerda. Lo bueno para usted puede ser malo para mí. Sí, recuerdo, hablando de los cambios. Y yo le dije para cerrar: el cambio puede ser muy malo, así que mejor nos quedamos aquí. El hombre, muy sorprendido por mis cambios durante la conversación, exclamó excitado: ¿pero cómo? ¿Usted dejará de luchar por la libertad? ¿Quiere que se lo explique? Sí, por favor. Así como hemos conversado, lo hice con los 1500 habitantes de nuestro pueblo, y todos me dijeron lo mismo que usted me dijo. Y al no haber producido un solo aliado que quisiera luchar conmigo, cuando usted me hizo dar cuenta de eso, ahí perdí totalmente el deseo de liberarme. Lo compadezco, señor, lo compadezco. Y se fue alejando. Yo me quedé dormido y cuando me desperté ya era un esclavo. Palabras para reflexionar, Laura, para tenerlas en cuenta. El viernes, ¿a qué hora se presentan? El Facebook, esa red social de Miguel Óscar Mena Salas. A las 21 horas en la hora española. Muy bien, pues ya lo saben, si quieren saber un poquito más acerca de este libro, pueden disfrutar de esa, de esa presentación. Laura, que te lo pases muy bien el día de hoy, que disfrutes del día de tu cumpleaños. Muchas gracias. Y te vemos aquí ya la próxima semana con un añito más. Muy bien.